el 10 de agosto de 1910. Ya había cumplido 22. Hay una anécdota que él tenía 22 años, pero la edad legal era 23. Y a él le dieron una dispensa para que pudiera ser ordenado sacerdote a los 22 años. Ese mismo año, en septiembre, mientras moraba en el campo, en Pietrelcina, recibió los estigmas que solo duraron un año. Estos estigmas desaparecen. En 1915 se unió a las Fuerzas Armadas, pero poco después fue diagnosticado con tuberculosis y enviado de vuelta a su hogar. En 1916 entró en la comunidad religiosa de Santa Ana en Foggia. Foggia es una ciudad que está muy cerca a San Giovanni Rotondo. Y finalmente el 28 de julio el Padre Superior lo asignó a San Giovanni Rotondo, donde permaneció el resto de su vida. El 20 de septiembre de 1918, fecha muy importante y que debemos siempre recordar, cuando él contaba con 31 años, mientras el Padre Pío rezaba en el coro del convento, recibió las heridas de Cristo en sus manos, pies y costado, con las que vivió por 50 años hasta su fallecimiento el 23 de septiembre de 1968, cuando estos estigmas desaparecen sin dejar cicatriz. Fue declarado santo el 16 de junio del año 2002. Detrás de sí dejó la creación de los grupos de oración. Aquí hay un ejemplo. Propagados por todo el mundo. El Hospital Casa del Alivio del Sufrimiento, allá en San Giovanni Rotondo. Curaciones. Millones de almas entregadas a Jesús. Desde el cielo el Padre Pío hace honor a su palabra dada en vida cuando dijo: haré más ruido muerto que vivo. Durante la vida del Padre Pío se manifestaron en él muchos fenómenos extraordinarios. Dentro de estos tenemos las visiones. Son revelaciones de verdades ocultas que él podía ver. Las locuciones, que son manifestaciones de un pensamiento divino. Él podía escuchar. A los 5 o 6 años de edad, el Padre Pío vio a Jesús en el altar mayor de la iglesia donde él iba a misa con su familia. Jesús, colocando su mano sobre la cabeza del pequeño, agradeció y confirmó la ofrenda de este niño a él. Los éxtasis y las apariciones también comenzaron a temprana edad. El niño Francesco suponía que todas las personas podían ver a la Virgen, así como él la podía ver. Estas visiones continuaron el resto de su vida. En sus éxtasis, el Padre Pío podía ver y podía hablar con Jesús, con María, San Francisco de Asís, con su ángel custodio. Podía ver la pasión de Cristo, sobre todo desde el jueves en la tarde hasta el sábado en la mañana, y sufrir los padecimientos de Jesús. También tuvo revelaciones. Como parte de las revelaciones como fenómenos místicos, el Padre Pío podía ver hacia el futuro. Podía ver y hablar con las almas del purgatorio, por las que ofrecía oración y misa. Podía ver los corazones y leer las mentes de las personas, hasta el punto de poder decir una confesión completa de alguien a quien no había visto nunca. Se comunicaba con los ángeles de la guarda de sus fieles, a quienes les pedían que se lo enviaran con sus mensajes. Esto lo hacía especialmente durante el tiempo en que estuvo apartado, no podía comunicarse con nadie. Tenía también el don de lenguas. Esta era una gracia extraordinaria en la que su ángel custodio lo ayudaba. Él podía hablar diferentes idiomas: alemán, francés, además de su propio idioma. Incendios de amor. La violencia del amor hacia Dios se manifestaba como incendios, un calor extraordinario que se expande a todo el organismo. Él mismo describe esto así: siento mi corazón y mis vísceras devoradas por las flamas de un enorme fuego que no cesa. Se hace más fuerte, pero a la vez siento una suavidad excesiva que me permite arder entero en el gran amor de Dios. Transverberación. Es un fenómeno místico excepcional. Revela una gran ascensión en la caridad divina de esa alma. Ocurrió un mes antes de la aparición de los estigmas. Dice el Padre Pío:
Yo estaba escuchando las confesiones de los jóvenes el 5 de agosto, cuando de repente me asusté grandemente al ver algo que parecía una lanza de hierro con una punta muy aguda. Parecía que salía fuego de esa punta. Vi a la persona hundir la lanza violentamente en mi alma. Apenas pude quejarme y sentí como que moría. Le dije al muchacho que saliera del confesionario porque me sentía muy enfermo y no tenía fuerzas para continuar. Este martirio duró sin interrupción hasta la mañana del 7 de agosto. Desde ese día siento una gran aflicción y una herida en mi alma que está siempre abierta y me causa agonía. Esto se lo escribió el Padre Pío a su confesor, el Padre Benedetto. Los estigmas. El relato lo hizo el mismo Padre Pío bajo interrogatorio un año después que los estigmas aparecieron. Dijo: el 20 de septiembre de 1918, luego de la celebración de la misa, mientras estaba en el debido agradecimiento en el coro, repentinamente fui preso de un temblor. Luego me llegó la calma y vi a nuestro Señor en la actitud de quien está en la cruz, pero no vi si tenía la cruz. Lamentándose de la mala correspondencia de los hombres, especialmente de los hombres consagrados a Él, que son sus favoritos. Se manifestaba que Él sufría y deseaba asociar las almas a su pasión. Me invitaba a compenetrarme en sus dolores y a meditarlos, y al mismo tiempo ocuparme de la salud de los hermanos. Enseguida me sentí lleno de compasión por todos los dolores del Señor, y le pregunté qué podía hacer. Y oí esta voz que me dijo: te asocio a mi pasión. Y enseguida, desaparecida la visión, he vuelto en mí, en razón, y vi estos signos de los que salía sangre y no los tenía antes. Esta es la descripción del Padre Pío de cómo sucedieron sus estigmas, cómo aparecieron. Otro de los fenómenos místicos extraordinarios que poseía el Padre Pío era la desaparición parcial del apetito y del sueño. A veces pasaba 3 días sin comer, solamente comulgaba. Ese era su único alimento. La bilocación. El Padre Pío fue visto en lugares cercanos y distantes, aunque nunca se alejó del convento. La bilocación, donde él podía estar en San Giovanni Rotondo, pero era visto en muchas partes. El perfume es un símbolo de las virtudes. Es un olor inconfundible, olor de santidad. Sus heridas emanaban este olor a perfume, olor único, que no se puede asociar a nada conocido. Y esto también fue evaluado por los médicos, cuando describen las heridas del Padre Pío, cuando él fue evaluado para ver si eran verdad, los médicos decían que no olía a sangre, olía a perfume. Las gracias y los milagros. Estas fueron y siguen siendo, en el orden físico, las sanaciones, y en el orden moral, las conversiones, logradas por su intercesión. Su figura sigue siendo notable en todo el mundo. El misterio que reúne y sintetiza la vida y la misión del Padre Pío es que en él se renovó la pasión de Cristo. Conoció la noche oscura. La Madre Teresa de Calcuta también la conoció. Hecho que se repite hasta el final de sus días. El Padre Pío fue llamado a repetir parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Su sufrimiento era interior y exterior. La certeza de no haber cometido pecado ni siquiera venial, las enfermedades, los estigmas, el sangramiento constante y la persecución en su contra, porque también fue muy atacado. Nunca se lamentó, ni maldijo. Siguió su misión, rezó y agradeció a Dios. Estos son los acontecimientos constatados, su inolvidable acción sobre las almas, la posibilidad de convertir a un ateo con una mirada, una palabra, una bendición. Pidamos al Padre Pío su bendición e intercesión, que nos ayude a ser más como Él.
a dar testimonio de vida y a ser obedientes a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Querés nosotros?